Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de hacerlo rápido. AFIN es una asociación que agrupa empresas privadas que tienen contratos de concesión a largo plazo con el gobierno en asociaciones público-privadas en todos los sectores. Están las compañías de telefonía, internet, las que construyen las grandes carreteras, las que distribuyen gas, electricidad, las que operan puertos, las que están empezando a manejar el tema del saneamiento en La Chira y Tahuada, iniciativas nuevas como Línea Amarilla y algunos asociados adherentes. El denominador común es que son empresas, repito, en contratos a largo plazo con el Estado que tienen tarifas reguladas. Para empezar, quisiera, a manera de diagnóstico, mencionar que en el 2008 se actualizó el cálculo de la brecha de infraestructura por sectores, que básicamente es un anhelo, es una especie de medición de cómo seríamos si estuviéramos equipados en diversos aspectos, según corresponda, en términos de lo que tiene Chile, lo que tiene Colombia, lo que tiene Costa Rica, que tienen bastante mejor desarrollo en infraestructura que el Perú y que permitirían equipar al país en base a estos criterios donde los montos señalados corresponden a proyectos conocidos que se tendrían que materializar para cubrir esa brecha y equipar al país para poder crecer sostenidamente sin que haya cuellos de botella e inflación o recalentamiento, que es el temor constante de los economistas. Esto se ha estimado en 37.700 millones, equivalente a un 30% del Producto Bruto del año 2008. Actualmente debe estar abajo como 4.000 millones de dólares, han pasado 2 años. Y se podría tratar de cubrir o cerrar la brecha en los próximos 5 años, invirtiendo un 5 o 6% del Producto Bruto en infraestructura. Esto no tiene que hacerlo el Estado, puede hacerlo el Estado y el sector privado, justamente de eso se trata, compartir el esfuerzo, para que tengan una idea de lo que significan las concesiones. En cuanto a la inversión privada en concesiones y venta de acciones, tenemos una participación privada en concesiones de infraestructura que equivale al 48% de la inversión total, el otro 49% es minería, así que esto es de la envergadura de la minería en términos de inversiones. El impacto de la inversión en infraestructura acaba de ser medido justamente en un estudio que le encargó AFIN a ESAN. Esto fue presentado hace pocas semanas y el hallazgo es que midiendo los últimos 8 años, del 2000 al 2008, se atribuye que hay un diferencial de crecimiento del producto de 2.4% anual, que es producto de la infraestructura. El crecimiento promedio en esos años fue de 5.6%. Si no se hubiera hecho la inversión en infraestructura, hubiera sido de 3.2%, así que la inversión en infraestructura ha añadido al crecimiento de los últimos años durante esta década un 2.4% de mayor crecimiento, y eso no es poca cosa, es una enorme contribución. ¿Y ahora qué ha pasado? A ver, ok. Hemos medido también casos de proyectos conocidos o algunos de ellos controversiales para medir sus beneficios directos e indirectos a lo largo de la vida de las concesiones y la proyección futura. No sé por qué sale esa cosa ahí y no deja ver. Bueno, gracias. No, debe ser que yo no manejo bien esto. Entonces, en el caso de Camisea, los ahorros totales generados entre el 2005 y el 2010 fueron como 15.000 millones de dólares. Los ahorros totales proyectados para el 2011-2020 van a ser 33.000 millones de dólares. La inversión, la ven en la columna en la línea roja superior, valor presente, 6.000 y pico millones de dólares. En suma, los beneficios
o ahorros totales generados hasta el momento y proyectados para la década que empieza son aproximadamente 8 veces la inversión. Todo esto a valor presente, así que son cifras comparables. Muelle Sur, otro ejemplo. Y hay más ejemplos, sino que los aburriría. Este es un solo ejemplo más. Muelle Sur, detalles de inversión versus beneficios. La inversión total en el Muelle Sur a valor presente es 252 millones. Los ahorros anuales serían, en reducción de tarifas, 60 millones de dólares. Eliminación de sobrecostos anuales, 294 millones de dólares. Todo esto a futuro, durante la vida de la concesión, puesto a valor presente, calculado en forma de perpetuidad, arroja un valor presente del ahorro de 3.200 y pico millones de dólares, que es como 12 veces la inversión, ambas a valor presente, cifras comparables. IRSA Sur, no lo he traído, pero se los comento. A la fecha se ha recuperado, los beneficios indirectos a hoy equivalen a la inversión a hoy, que son 1.600 millones de dólares aprox. Y si proyectáramos 10 años para adelante, bueno, es un múltiplo muy grande de beneficios versus inversión, que ni siquiera lo hemos traído porque es un tema tan discutido. Van a pensar que queremos sacar roncha, pero en realidad así son las cosas. Entonces, el modelo funciona, pero ¿cómo hacemos para que sea más inclusivo? Porque aquí de lo que se trata es de igualar la cancha, ¿no es cierto? Que los peruanos en todo el país, aunque no tengan canon minero, puedan tener la oportunidad de salir adelante conectándose al mercado, por su propio esfuerzo, por supuesto con educación. Y entonces, ¿qué hacemos para que el modelo sea más inclusivo? Porque la verdad es que el tema, lo vamos a ver más adelante, pero el tema del chorreo pues no es automático. Hay que modernizar y ajustar el modelo. Yendo a lo específico en el tema de infraestructura, hubo una gran discusión sobre la derogatoria de 2 decretos de urgencia que se dieron hace poco tiempo, el decreto de urgencia 1 y 2, que mucha gente decía, ¿y para qué los dan? ¿Cuál es la urgencia? Bueno, resulta que cuando los procesos de concesiones van por la vía regular, se demoran en promedio 6 años. Así funcionan las cosas en la burocracia. Esto es una especie de ping-pong donde los proyectos suben en un ministerio, después pasan a otro, todos opinan sobre todo y no avanza nada. Y parece que la norma fuera tratar de evitar que el proyecto se haga. Por eso se llegó a la necesidad de dictar decretos de urgencia que han funcionado bastante bien, llevan 3 años con decretos de urgencia y por lo menos algunos procesos se han puesto en marcha en tiempos razonables. Otro tema de interés sería autorizar iniciativas privadas cofinanciadas que actualmente están prohibidas. No se permite la presentación de iniciativas privadas que requieran cofinanciamiento, es decir, un apoyo del Estado. Sugerimos también eliminar el comparador público-privado, que puede ser demasiado detalle, pero básicamente en la ley marco de asociaciones público-privadas hay un comparador público-privado que estuvo suspendido hasta el 31 de diciembre del año pasado y que ahora se aplicaría. Bueno, no se puede aplicar porque para aplicarlo va a haber que formar personal y eso puede tomar varios años y además es tan frondoso. Es un algoritmo donde cualquiera que lo aplique, si es que lograra aplicarlo, lo que va a obtener es un resultado pues probablemente negativo, porque es una especie de mecanismo para frenar las decisiones de hacer inversiones privadas en vez de públicas. Esperamos que se elimine y que nunca entre en rigor, en funcionamiento. Por último, somos fervientes partidarios de respetar el medio ambiente, pero sin frenar pues el progreso. No hay una disyuntiva, no es que o medio ambiente o progreso, tampoco o minería o agricultura. Esos falsos dilemas pues hay que quitárnoslos de la cabeza y entender que todos vivimos en el mismo ambiente y por lo tanto nos preocupa tanto como cualquier otro la protección del medio ambiente. Yendo al grano, ¿cómo modernizar y ajustar el modelo para que sea más inclusivo? A ver, primero, universalizar el acceso a gas natural, banda ancha y servicios de telecomunicaciones, pero en todo el país. Esto no es en la costa, en algunas regiones, en las capitales, es todo el país, urbano y rural, donde sea posible.
conectar la selva con energía, transporte multimodal y banda ancha. Aunque parezca mentira, Loreto está aislado, no está integrado a la electricidad nacional, hay que integrarlo. Ahora hay un proyecto que está en estos decretos de urgencia para conectar Moyobamba con Iquitos, ojalá se haga muy pronto. Las carreteras longitudinales de la sierra y de la selva, que serían grandes obras para integrar a los más pobres a la economía y al mercado, son proyectos que tienen una enorme vigencia y necesidad, y junto con la Panamericana, que va por la costa, más carreteras de penetración, armarían pues la parrilla de la conectividad, por medio de la cual todos los peruanos podrían vincularse a otros peruanos y al exterior para hacer sus actividades y sus negocios personales o familiares. Convertir el Plan Perú, que es un plan de 30 y tantas carreteras de penetración, en asociaciones público-privadas o concesiones, porque en la práctica de estas 30 y tantas creo que se han llegado a concursar 2. Eso no está caminando, porque así es el proceso interno de una obra pública. ¿Por qué no agruparlas, empaquetarlas y concursarlas? Para empezar, las obras que hace el sector privado están mantenidas a 30 años y están mejor hechas. Cualquiera lo ve, vayan al interior donde puedan recorrer una carretera, Valle del Colca, por ejemplo, la carretera impecable, esa es una obra hecha en asociación público-privada. Apenas empiezan los huecos, esa parte es obra pública. Ni siquiera tienen que preguntarlo, y los choferes lo saben. Compensación del canon minero y energético para regiones sin canon. Esto es fundamental para salir del problema que tiene el país de que una parte del país, digamos que avanza, hasta cierto punto prospera en comparación a cómo estaba hace años, y sin embargo otras grandes partes del país siguen, no la ven, el Estado no tiene presencia y eso es muy frustrante. Entonces pensar que se puede redistribuir el canon pues es bastante demagógico, sería iluso. Segunda opción, pensar que las regiones con canon que no lleguen a gastar los recursos, que dicho sea de paso, hay 50.000 millones de soles, 18.000 millones de dólares en manos de regiones, gobiernos locales, gobiernos provinciales, sin gastarse desde hace tiempo. No los gastan porque no saben o no pueden o no se los permiten. Entonces, compensar el canon minero también habría otra fórmula. Por ejemplo, regiones que no gastan, pasa un tiempo, se les retroceder la entrega del dinero y volverla a asignar a regiones que no tienen canon. Pero a ver, pensando en Perú posible que puede ser gobierno, a ver, pues ¿quién va a atreverse a hacer eso? Eso tampoco es muy fácil, es fácil de decir, pero no se va a poder hacer. Entonces, ¿cómo compensar el canon minero para regiones sin canon? De eso se trata lo que voy a decir a continuación. Necesitamos crecer equitativamente con un TLC hacia adentro. TLC hacia adentro, la verdad, es solo una metáfora, no quiero ser exagerado, pero es una forma de decirlo. ¿Por qué no puede alguien de Cajamarca hacer negocios con alguien de Puno? Algo tienen que tener que comerciar entre ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que los negocios solamente son entre los piuranos y los limeños, o los iqueños y los limeños? Eso tampoco es tan racional que digamos. Muy pocas empresas están conectadas directamente al mercado externo, seamos realistas. Hay millones, cientos de miles de pequeñas y microempresas y unas cuantos miles de empresas que están vinculados a los TLCs orientados hacia afuera. El sector externo va a ser impactado porque hay una crisis internacional gigantesca que no se está resolviendo, no se está atacando como debiera. Esto tiene para muchos años. Nuestros socios comerciales van a tener que sufrir un impacto, Estados Unidos, Europa. No podemos depender solo de China o India, que son la nueva locomotora mundial, pero de todas maneras Europa y Estados Unidos son sumamente importantes para nuestro comercio exterior, de manera que debemos equiparnos y desarrollar un mercado interno para balancear esa situación. Y porque además es justo que haya un mercado interno desarrollado donde ahora no lo hay. Pero esto no tiene nada que ver con la vieja escuela controlista, populista, de desarrollar el mercado interno levantando aranceles,
protegiendo sectores, escogiendo ganadores, nacionalizando sectores, pateando el tablero, tratando de reformular contratos firmados. Esa demagogia populista no es a la que me refiero cuando decimos que hay que desarrollar un mercado interno, sino más bien equipando al país. ¿Cómo financiar este esfuerzo para equipar al país, a todo el país, con carreteras, por ejemplo, asfaltadas? Sería bueno que nos dejemos de pensar que puede ser posible en el Perú que haya carreteras asfaltadas en la costa, pero en la sierra, bueno, que sean de tierra y puro hueco, eso es la norma. Eso no es pues razonable. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en ese plan? Y después nos quejamos de que hay bastante descontento en el interior o en las regiones. ¿Cómo financiar este esfuerzo? Más que cómo financiarlo, yo diría cómo cofinanciarlo, porque la gran mayoría de las obras necesarias económica y socialmente en las regiones sin canon requieren cofinanciamiento, no se paran solas, no hay mercado todavía, no se justificaría una carretera entre el punto A y el punto B donde nunca ha habido una carretera con un estudio del tráfico, porque no ha habido tráfico. Así que de esa manera no vamos a entrarle al problema. Por otro lado, hay que entender algo bien valioso, se cofinancia al usuario, al ciudadano, al peruano que va a utilizar el servicio, la carretera, la luz, lo que sea, la escuela. Esto no es un beneficio para el concesionario, para sus utilidades, no, esto es para quien va a beneficiarse con la obra. Hay que dejar de lado esa demagogia de identificar cofinanciamiento con algún tipo de negocio turbio con un concesionario. ¿Hasta cuándo? Pues pongámonos pantalones largos. Se requiere explicitar políticas de cofinanciamiento. Creo que es lo mejor que podría suceder porque en vez de tapar el sol con un dedo y negarse a ver que tenemos que hacerlo y formular políticas explícitas donde la voluntad es de hacer las cosas, en vez de eso se deja el vacío para que poquísimos funcionarios se atrevan a tomar decisiones discrecionales sobre temas que no están normados. Por eso, repito, se necesita explicitar una política de cofinanciamientos por sectores y por regiones. Por ejemplo, a ver, algo muy sencillo. Escuelas rurales se podrían cofinanciar al X%, probablemente 100%, pues seamos realistas. Pero hay que ponerle números a las cosas y hablar claro para poder hacerlas. ¿Cómo cofinanciar? Presupuestos multianuales para viabilizar inversiones de envergadura. Por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene un horizonte bien limitado de lo que puede hacer porque su presupuesto es reducido. Si pudiera pensar siquiera en términos de 3 años de presupuesto multianual, tendría un panorama más largo para planear sus inversiones y las obras que puede hacer. Utilización de herramientas financieras. Bueno, el financiamiento de proyectos es lo más común para este tipo de desarrollos de inversiones en infraestructura de servicios públicos, fideicomisos, donde los fondos quedan capturados para fines determinados, y emisiones de deuda para infraestructura. Después vamos a hablar de ese tema, porque el momento es propicio. Somos un país emergente muy atractivo, porque las cifras macroeconómicas son muy buenas, y crecemos a alto ritmo con baja inflación. Y utilización de fondos de inversión privada en infraestructura. Las AFPs les encantaría invertir en proyectos que son a 30 años y que empatan con la vida de los depósitos de los ahorristas en las AFPs. De modo que el matching de maduración de obligaciones e inversiones es perfecto para ellos. Esto les sirve. Pero es difícil ponerlo en marcha porque hay un montón de restricciones y costos y barreras en las normas que regulan la conformación de estos fondos. Por eso, después de 2 o 3 años, recién está empezando a iniciar su trabajo un fondo de inversión de algunas AFPs que hasta ahora creo que no han podido invertir ni en un solo proyecto. Fondo soberano, considerando la gran acumulación de recursos que hay ahora. Cifras, por ejemplo, 47.000 y pico millones de dólares de reservas. 18.000 millones de dólares en manos de gobiernos regionales, provinciales y locales que no han sido gastada, plata de canon que no ha sido invertida después de años. Bueno, se podría armar un fideicomiso para dar garantías, para respaldar grandes proyectos que requieren apoyo del gobierno o cofinanciamiento,
Y como han visto anteriormente, como las obras, aunque sean cofinanciadas, tienen un retorno tan alto que los beneficios indirectos superan varias veces la inversión, sería posible usar este fondo para dar garantías que probablemente nunca se van a tener que honrar, no va a ser necesario ejecutar porque los proyectos crecen. Si se llegara a tener que honrar una garantía, en el presupuesto del año siguiente debiera reponérsele a este fondo soberano el monto garantizado que tuvo que ser honrado, de manera que el capital del fondo soberano nunca se reduzca, se preserva de esta manera, porque en el fondo esto es un legado para las futuras generaciones. Para poder invertir continuamente en infraestructura, al margen de los ciclos de la economía. Creo que este es el meollo de los problemas que enfrentamos de aquí en adelante para los próximos 5 años. Ustedes han visto lo típico que resulta escuchar hablar de frenazo y estímulo, ¿no? O sea, como si la vida se limitara a frenar la economía cuando se calienta y estimularla cuando se enfría demasiado. Estamos siempre a la defensiva de los ciclos económicos capitalistas, como si no pudiéramos hacer nada. Y cada vez que nos empieza a ir bien, comienzan a escucharse las voces, oigan, cuidado, esto es demasiado, hay que frenar, tenemos que parar el gasto, se va a calentar la economía, vamos a tener problemas. O sea, tenemos problemas cuando no hacemos nada y tenemos problemas cuando hacemos mucho. Bueno, ¿cómo hacer? Para esto, creo que para modernizar al país y volver inclusivo al país, conectar a todos los peruanos, se necesita modernizar al MEF. Modernizar al país es modernizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que ese es un gran reto. Primero, debiéramos abandonar la costumbre de frenar la inversión en infraestructura para generar superávit fiscal. Esa es la forma en que se ha hecho a lo largo de las décadas, bajo este mismo modelo. Segundo, implementar una gestión fiscal basada en la mejora continua. Para esto, en vez de estar en frenazo, estímulo, como si fuéramos maniáticos, ¿por qué no fijarnos metas anuales de 1, reducción de gasto corriente improductivo, 2, meta anual de incremento de la presión tributaria ampliando la recaudación, la base tributaria, el número de contribuyentes, no solamente con la eterna discusión de cuántos impuestos más soporta la minería. Ese es el facilismo. Y tercero, establecer metas anuales de inversión en infraestructura. Esas tres sumas, sumandos, dan el resultado del año. Es muy distinto reducir el gasto corriente improductivo 1 punto del producto, incrementar la presión tributaria 1,5 puntos del producto, invertir en infraestructura 2 puntos del producto y generar superávit, que decir a fin de año tenemos un superávit de 2% del producto, pero hemos dejado de hacer obras y el presupuesto sigue creciendo. Eso es lo que ha sido el común denominador de la política fiscal de los últimos años y ojalá se pueda enmendar. Ahora, ¿cómo gastar con eficacia, con calidad en el gasto y con honestidad? No es que sean temas excluyentes, se puede hacer. No tengan la menor duda en que se puede hacer. No hay por qué vincular procesos rápidos con corrupción. No hay una relación unívoca. Ahora, no sé qué ha pasado. A ver. Ok. Para poder gastar rápido, en forma correcta, con controles y calidad en el gasto, estandarizar proyectos para agilizar las obras pequeñas. Y acá no nos referimos a obras de interés de nuestros asociados, que como saben ustedes se dedican a hacer grandes proyectos. Esto es para escuelas rurales, 50.000 escuelas rurales escuché hablar, postas médicas, comisarías en todo el país. Y para esto debieran pues estandarizarse las escuelas, por ejemplo, una escuela para la sierra, una escuela para la selva, una escuela modelo para la costa, y después estudiar el módulo hasta el mínimo detalle. ¿Cuánto cuesta el último clavo de la obra?
uno lo presupuesta, pasa por el SNIP en línea. Uno no puede estar inventando la rueda cada vez que pasa por el SNIP con una escuela. Y esto se podría aplicar, sugerimos, para proyectos de hasta 6 millones de soles. Y entonces los expedientes técnicos, las bases de los concursos, los contratos de obras estarían todos estandarizados. Y esto podría fluir a alta velocidad y bien gastado, en vez de dejar la plata en manos de localidades que terminan haciendo pues el monumento a la hamaca o al árbitro de fútbol. En el caso de obras grandes, estandarizar procesos para agilizar las obras grandes. Hay que eliminar. Eso es lo que se ha hecho con los decretos de urgencia. En la práctica, estos son los decretos de urgencia. Eliminar superposición de intervención de los entes administrativos, de los ministerios, que opinan sobre todo una y otra vez. En vez de opinar sobre lo que les toca opinar, su área de competencia, una vez. Incluir los beneficios indirectos, que los hemos visto someramente cuando les mostré las cifras de Camisea y de DP World en el Muelle Sur. Incluir los beneficios indirectos durante la vida del proyecto para evaluarlos. No se puede ignorar semejante beneficio cuando uno estudia un proyecto. Y condicionar las transferencias a la ejecución de presupuestos por resultados, pues esta será alguna manera de prever la situación en la que una región que tiene recursos no los gasta, mientras otras no tienen un solo sol. Eliminar barreras burocráticas y municipales es fundamental. No tienen idea de cuánto frena el avance de las obras en la vía pública este tipo de barreras. Ahora, pasos adelante, para nosotros son temas nuevos este año. Estamos tratando de promover la institucionalización de asociaciones público-privadas en educación, en seguridad, es decir, penales, va a haber ya una concesión pronto, y en justicia, estos son módulos de servicios judiciales. Hemos firmado un convenio con el Poder Judicial hace pocas semanas. Vamos a tratar de identificar estos módulos estándar de servicios judiciales y luego que el Poder Judicial priorice aquellos sitios críticos, pida el apoyo de la región o de quien corresponda, que a su vez prioriza el proyecto, y esto entra dentro del modelo que se llama obras por impuestos, que permite que la empresa privada con su dinero haga una inversión, haga una obra y luego la entrega a la autoridad competente y recibe un certificado de pago adelantado de impuestos a cuenta del año siguiente. Es decir, con la plata de los impuestos del futuro se hacen las obras hoy. Y eso lo va a hacer mejor el sector privado que el sector público después de sus trámites interminables. Bueno, para resumir, se ha mejorado sustantivamente en aquellos sectores donde se ha permitido la inversión privada, pero en los sectores sociales como educación, salud, justicia y agua y desagüe, donde no se ha permitido la intervención privada, la situación es calamitosa. Ya más demostración no se necesita, me parece. Debieran establecerse para los sectores sociales criterios de calidad del servicio similares a los del sector privado. O sea, no sé por qué va a haber otra cosa que llama la atención. En el Código de Defensa del Consumidor, eso no está pensado para aplicarse al Estado cuando brinda servicios sociales de salud. El hecho de que a un paciente que va a un hospital público lo peloteen, le den la cita después de meses, de repente va a la cita y no hay cita, cosas por el estilo, eso es pues trato inhumano. Ese tipo de criterios no se han aplicado en el Código de Defensa del Consumidor, como si el Estado no fuera proveedor de servicios, y lo es. Se necesitan transparentar mecanismos de rendición de cuentas, de medición de calidad del servicio y de resultados de gestión en salud, educación y justicia, si queremos hacer que caminen. Para terminar, si yo pudiera resumir lo que les he tratado de transmitir, el abstracto de mi presentación sería algo así como esto: necesitamos acabar con la leyenda de los elefantes blancos, que solo ha servido para no hacer nada. En la práctica, cada vez que alguien se presenta y le dice al país, oye, hay que hacer este proyecto, por ejemplo, longitudinal de la sierra, no sería raro que alguien diga, si no hubiera campaña electoral, ya estarían diciendo, eso es un elefante blanco, ¿quién necesita esa carretera? Bueno, y otro tipo de horizonte es lo que necesitamos, ¿no? En vez de estar tapando huecos
o resolviendo cuellos de botella, debiéramos proyectarnos al futuro. Para mí esa foto que es Irsa Sur, esa es la longitudinal de la sierra, pues ahí está, doble vía asfaltada. Piensen en eso, eso es lo que deberíamos ver hecho en el futuro. Y por otro lado, tampoco hay incompatibilidad. Partes de Irsa Sur pueden engranarse y ser parte de la longitudinal de la sierra también. Pero esa es una bonita foto que nos muestra el futuro. El futuro es brillante si es que sabemos ponernos de acuerdo y sobre todo terminar con la desconfianza entre peruanos para poder salir adelante y salir juntos de la pobreza. Gracias.